Amigos de Lo Dije en el 8.4, aquí nos encontramos y en este espacio donde solamente personalidades de la comunicación se hacen presentes. Y hoy tenemos a una de ellas muy especial. Vamos a ver de quién se trata. Nuestro invitado es originario de la Ciudad de México y nunca tuvo dudas sobre esa gran pasión a los deportes que desde niño apareció en su mente y persiste hasta estos días como una de tantas maneras de alcanzar la felicidad en su vida. Y aunque el camino de las aulas fue en la carrera de mercadotecnia, también la decisión por dedicarse al micrófono nunca estuvo en tela de juicio, por lo que encontró otro sentido de dedicación, así como el horizonte del que jamás debería despegarse. En el terreno profesional tuvo el cobijo y exposición en sellos como Núcleo Radio 1000, Televisión Azteca, Estadio W, y actualmente es pieza fundamental en el líder mundial en deportes, ESPN, donde puede desarrollar y transmitir su gran conocimiento sobre la NFL, el fútbol y muchas más disciplinas deportivas. Está con nosotros Ciro Procuna. Ve nada más en lo que se convierte. Tercera oportunidad para anotar desde la yarda 11. Chase al lado derecho. Higgins al izquierdo. Se acaba el tiempo para Burrow, está en problemas. Sale de la bolsa, detenido atrás. Sí, efectivamente, aquí está para todos ustedes el señor Ciro Procuna. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto verte, José ¿Cómo Manuel. te va? Qué gusto, Ciro. Muy bien, muchas gracias. Muchos años de no saludarnos, no vernos, pero mira, aquí nos encontramos, ¿no? Muchas gracias. Qué bueno que fue posible. Una disculpa, se habían cruzado algunas cosas, pero aquí estamos, con mucho gusto. Sabes que con mucho gusto entendemos perfectamente, amigo, las ocupaciones del comentarista deportivo. En tu caso, que eres un referente indiscutible de la crónica en este país, de los mejores Gracias. Comentaristas. Te lo agradezco mucho. Sin duda alguna, no solamente lo digo yo, la gente que te conoce y la gente que te sigue, así lo señala y eres un referente, a fin de cuentas, amigo. Te lo agradezco mucho, muy amable. Vamos a comenzar, Ciro, si te parece. Platícame en qué momento de tu vida, en qué etapa, adolescencia, niño, dices el deporte y además la comunicación se ponen en tu radar. El deporte siempre, desde que me acuerdo, tuve un gusto muy particular por el fútbol americano y una facilidad muy clara por entender un deporte que puede parecer complicado para mucha gente, ¿no? Lleno de tantas reglas, tantas variantes. A mí se me dio muy fácil desde el principio. Después hubo un punto de inflexión muy importante ya en mi niñez, diagonal, adolescencia, que fue el Mundial de México 86. Ahí me cautivó el fútbol. Y medios de comunicación, cuando dije pues es el maridaje perfecto, fue cuando tenía 17. Fíjate. Cuando tenía que encontrar algo que estudiar que me pudiera gustar, porque la verdad, ciencias de la comunicación no era exactamente la carrera en la que mejor me podía desenvolver. Entonces opté por seguir otro camino, estudié mercadotecnia, empecé desde muy joven, empecé en radio a los 17 años, sí, que fue más o menos por ahí donde coincidimos, en el núcleo Radio 1000 por primera vez. Entonces, pues fue ese el camino, estudié, empecé y se me han dado, a Dios gracias, las cosas de una forma que estoy muy agradecido con toda la gente que me ha ayudado y con los lugares en los que he podido estar siendo testigo de primera mano de grandes eventos, ¿no? La verdad. Claro, tienes razón, lo dices bien, somos testigos de grandes eventos, pero ¿por qué la mercadotecnia? Fue muy curioso. Yo, estando en la finalización de mi carrera de preparatoria, yo tenía que elegir una carrera y no sabía qué estudiar, te soy honesto. No existía la carrera de Ciencias de la Comunicación como ahora, ni tantas posibilidades de estudiar algo específicamente enfocado hacia comunicación en el deporte. Me asesoré con gente como Francisco Javier González, como Enrique Garay, como David Feitelson. Los tres coincidieron en decirme, si no te gusta ese programa de estudios, encuentra algo que te guste, pero no dejes de estudiar. No dejes de estudiar, pero empieza. Y así fue, empecé en radio, me fui al TEC de Monterrey, que hubo esa posibilidad de estudiar una carrera que me ofrecía tronco común de carreras administrativas los 2 primeros años. Y fue eso lo que más me convenció para que fuera precisamente ahí en donde estudiara. Y terminado el 4º semestre fue que tomé la decisión de ir a mercadotecnia. Ya tenía nociones de administración, de contabilidad, de mercadotecnia y fue por eso que lo elegí. Fíjate, nada más, ¿pensaste que te iba a acercar un poco a los deportes? No. No, siempre... ¿O la comunicación? No. Me amplió el criterio, eso sí. La mercadotecnia la puedes aplicar en lo que me digas. Claro. He tratado de aplicarlo también en mi carrera, de una forma medio indirecta. Nunca me he dedicado de lleno a esa carrera,
Porque lo mío es lo otro, lo mío es precisamente medios de comunicación, pero sí me amplió el criterio, sí me sirvió mucho hacerlo y seguir ese consejo. Entonces, no, jamás lo vi de esa forma, sí lo vi como una parte esencial de mi formación. Claro, con más de 30 años en el micrófono nos has dejado claro que esto es lo tuyo y además ganamos un gran comentarista, amigo. No, me encanta lo que hago. Te soy honesto, eso es lo mejor, que puedo hacer lo que me gusta. ¿Cómo te definirías hoy en día? Después de 30 años de trayectoria, más de 30 años desde luego, ¿cómo te defines hoy? Como alguien privilegiado, de verdad, alguien privilegiado por poderse dedicar a lo que le apasiona. Ese es algo fundamental. Me dedico a lo que me apasiona, entonces eso le dicen trabajo, ¿no? Es en realidad dedicarte a lo que fluye, a lo que vas a entregar el 110% si es necesario y lo vas a hacer con gusto. Entonces, ya partiendo de ese punto me considero alguien bastante afortunado por haberlo podido hacer durante 34 años. Claro, y el apoyo de tu familia, ¿qué te comentaron acerca de la mercadotecnia o la comunicación? No. ¿O nunca hubo límites? No. Siempre tuve el apoyo de mi familia. Sin ellos no hubiera sido posible. Originalmente, pues siempre tuve de parte de mis padres la libertad de dedicarme a lo que quisiera, de estudiar lo que yo quisiera. Obviamente con la condicionante de terminar al menos una carrera que hoy te das cuenta y eso ni siquiera es suficiente para poder para sobresalir en un medio tan competitivo como lo es en la actualidad. Hoy las nuevas generaciones vienen mucho mejor capacitadas. Entonces siempre tuve ese apoyo, ¿no? No nada más de convencimiento, sino también financiero para poder en ese inicio financiar una carrera en el TEC de Monterrey y que esos primeros pasos picando piedra, en donde ganaba cualquier cosa o una buena parte sin percibir un sueldo, pues no fueran apremiantes para efectos de sustento, ¿no? Claro, tienes mucha razón. Muy afortunado, la verdad. Cierto, pero fíjate que te toca decidir en esta situación de ir hacia los deportes, pero más que nada en ese trayecto de efectivamente pensar si hace lo correcto o no. ¿Dónde está la decisión interesante de Ciro de decir, en este punto sí lo quiero y en este punto a ver qué sale? Porque siempre es una incertidumbre, ¿no? No, sabes que no. No, siempre tuve claro que quería dedicarme a esto. Tuve dudas en qué estudiar, ahí sí honestamente, porque me remonto a mi último año en preparatoria, yo estudié en el área físico-matemático. Yo me iba a meter a estudiar actuaría al ITAM, pero no iba a ser posible llevar ambas cosas. ¿Actuaría? Sí, claro. Caramba. Siempre me han gustado los números. Llevé probabilidad estadística, llevé todo matemáticas aplicadas. Entonces, pues sí, la verdad, eso me latía, me gustaba mucho. Entonces dije, bueno, debe ser algo por ahí, ¿no? Para efectos de mi formación. Claro. Porque mi vocación siempre la tuve muy clara. No existía la licenciatura en comentarista deportivo. Exacto. Y Ciencias de la Comunicación hay que ubicarnos en el año 1991. ¿Sabes? Fue el 91. Sí. Ciencias de la Comunicación lo tenías en la UIC, en la UNAM. Empezaba el TEC de Monterrey. Yo soy tercera generación del TEC del Sur. Sí. Estaba la opción del TEC Estado de México, lejísimos. Estaba la opción de la Ibero, lejísimos. Entonces, no eran muchas las opciones. Por eso es que eso, aunado al programa de estudios que nunca fue el que más me latió, yo no era de humanidades. Claro. Las ciencias sociales me complicaban mucho. Fluían más las matemáticas, de verdad. Fíjate. Pero yo quería ser comentarista deportivo siempre. Entonces no existía esa licenciatura. Por eso hay que ubicarnos en el 91, 90. La gente empieza a hacer cuentas ya, ¿no? Pues sí, tengo 51. Hace un rato, sí. Súper joven, mi querido Ciro. Fíjate nada más, hablaste acerca de lo que es las nuevas generaciones y cómo vienen preparadas. Pero en ese momento que te tocó la primera oportunidad, ahora me cuentas de dónde fue, ¿qué tan importante fue para ti el ya tener un conocimiento, el haberte preparado, el haber estado checando las transmisiones, los juegos, los partidos, quienes juegan, los nombres, los estadios, las figuras? Todo eso hay que saberlo. Tú dime si no es importante. Sí, pues sí, es que uno empieza como aficionado, muy clavado. Yo era el típico que oía los programas de radio, el de Toño de Valdés, todos los días, el de José Ramón al mediodía de los protagonistas, el de José Luis Lamadrid y Francisco Javier González en las noches, y era el que siempre hablaba, todos los días hablaba para preguntar, para comentar, para algo.
Me ubicaban de nombre, no sabían que tenía 16, 17 años, ¿no? Fíjate. Hasta que me fui a presentar con algunos de ellos para orientación y alguna oportunidad que afortunadamente surgió. Entonces, pues así fue en ese inicio. Me remonté a esa época y se me fue la pregunta que me hiciste. ¿Cuál fue? De lo importante que es la preparación, para tomar esa primera oportunidad. Bueno, claro, sabes que cuando llegó esa primera oportunidad, mi primer juego lo había narrado mucho tiempo atrás, frente a un juego de video. Mi primer resumen de noticias lo había hecho en torneos inventados. Fíjate. Mis primeras notas al aire las había hecho leyendo el periódico sin que nadie me lo dijera, simplemente porque quería hacerlo. Claro. Yo jugué fútbol americano en los Gamos del CUM y pues digo, no me fue muy bien jugando, la verdad, lo disfruté mucho, pero me dijeron, cuando supieron que esto era lo que me latía, me dice el coach Toño Álvarez, tipo queridísimo, al que le mando un abrazo, dijo, ¿y por qué no narras los juegos? En el sonido local, pues dije, va, perfecto. Claro. Y también ahí tuve esa oportunidad. Entonces, cuando llegó esa primera oportunidad, ese primer casting, ya lo había hecho mucho tiempo atrás, ¿no? Fíjate nada más. Entonces, pues así fue esa parte. ¿Quién te dijo, quién fue el primer contacto? ¿Cómo supiste para ir a ese primer contacto con un micrófono? Te digo, me ubicaban ya de nombre. En aquellos tiempos no era tan difícil entrar a una estación de radio o entrar a Imevisión. Yo me acuerdo que me colé a Imevisión N cantidad de veces. Fíjate. Para ver a Andrés Bustamante y Alejandro Aura, por ejemplo, que me encantaba el programa que hacían. Y de ahí, pues de paso, me asomaba a ver si veía a alguien de deportes o a Víctor Trujillo, lo veía en un programa que tenía al mediodía. Tienda y trastienda, ¿no? Exactamente, con Ausencio Cruz. Ausencio Cruz. Y el que daba los deportes era Enrique Garay, precisamente, sí, ¿no? tienes razón. Entonces, qué épocas, amigo. sí, y algunos me ubicaban de nombre porque era el latoso que siempre hablaba para preguntar. Cuando un día me presento ahí, al final le digo, oye, te quito 5 minutos, mira, estoy en esta disyuntiva, tengo que estudiar algo, no sé para dónde darle, pero lo que quiero hacer es esto. Ahí fue ese primer contacto. Y me dijeron, oye, pensé que eras más grande, me decían. Porque me decían al aire el señor Ciro Procuna, pues, Claro. tenía 16, 17 años. ¿no? Fíjate. Pero así fue, ya me ubicaban de nombre y eso ayudó. Fíjate nada más. ¿Y quién te apoya ya para que digas si entramos a la empresa? ¿Y cobrando? No, pues hay que picar piedra, hay que picar piedra. Venga. La primera vez al aire fue con Enrique Garay, en marzo 30 del 91. Él tenía un programa semanal de fútbol americano, necesitaba a alguien que le llevara la información de fútbol americano local. Entonces me invitó un día, salió bien. Lo que hice ese día fue leer los resultados de la Liga Mayor. Ya lo había hecho yo un montón de veces solo, encerrado en mi cuarto. Entonces no se me dificultó tanto. Y luego con Francisco Javier y con José Luis Lamadrid. Claro. Ahí me echó la mano Javier. 2 en el área, ¿no? Así es. Fíjate. Me dijo, yo le digo a José Luis. Entonces, el ingeniero estaba de viaje, me metí un día al aire y jaló bien. Yo daba las llamadas, la información internacional. Así empecé. Fíjate nada más, ese programa que se transmitía 1560 de amplitud modulada, Radio Onda, o ya estaban en Sinfonola. A mí me tocó en Radio Chapultepec. Ah, fíjate, ¿no? Entonces antes de la etapa de Radio 1000. A mí me tocó en Radio Chapultepec, sí. Fíjate, sí. fíjate nada más. Y luego el productor de uno de esos programas era además el productor de Luis Baraldi en Estéreo 100. Me dijo, oye, le falta a Luis alguien de americano, ¿te interesa? Pues claro, pero sí, por supuesto. claro. Me escuché en FM, yo era feliz. O sea, qué maravilla, ¿no? Entonces, así fueron esos primeros, te vas envolviendo, vas conociendo gente, surgen oportunidades aquí y allá, y así fue. Cuéntame justamente eso que me señalas. ¿Cómo sentiste el ya estar ahí? El que el primer sueño se estaba cumpliendo y sobre todo escucharte y decir, mira, sí soy yo. Padrísimo. No, maravilloso. Estaba feliz, yo estaba haciendo mis prácticas profesionales, ¿no? No me pagaban al principio, pero ¿qué más da? O sea, estás empezando. Mucha gente me dice, no, es que tu etapa de universitario no la disfrutaste tanto. Y es posible, ¿no? Hay cosas que me hubiera gustado hacer cuando estaba en la universidad, ¿no? Como tomar algunos meses fuera, me hubiera servido mucho. Hoy lo veo y digo, por supuesto que hubiera sido estupendo. Pero el dedicarme a las dos cosas me ayudó a que cuando terminé la carrera ya no empecé de cero, ¿no? Claro. Entonces fue muy satisfactorio. O sea, esas primeras veces fueron muy importantes, ¿no? La primera vez al aire, la primera vez en FM, está feliz. La primera vez en tele, Claro. un Notre Dame contra Michigan. Mira. La primera vez en ESPN En esa también. claro. Entonces,
Sí, esas no se olvidan. Sí, tienes mucha razón, son fundamentales en la vida de un comentarista. Pero en este caso, Ciro, que señalas la importancia de esos momentos, ¿cómo te marca a ti la situación de tener la oportunidad narrando, desde luego con el fútbol americano que tú practicaste, pero sobre todo ese conocimiento que ya llevas para que en televisión cuando sales, el nerviosismo está presente siempre, Sí, claro, por supuesto. pero tienes ya el respaldo de la comunicación, el respaldo de que tú lo sabes, el respaldo de que tú tienes el conocimiento y que a fin de cuentas, por más nervios que haya, por más personal que encuentres, sobre todo para las generaciones que nos ven, ese conocimiento te saca a flote. Yo creo que las bases las vas cimentando con cosas como escribir, con situaciones como radio. Radio es una gran escuela para efectos de orden, de ideas, de expresión oral, de improvisación. Radio es una gran escuela. Entonces, escribir para efectos de ordenar tus ideas y de expresión, de encontrar las palabras correctas, de enriquecer lo que quieres decir, clave, ¿no? Entonces, esos son los pilares que están detrás de todo eso. Cuando yo empiezo en tele, 94, pues ya traía 3 años de experiencia en radio, que fueron los que me ayudaron a que fluyera esa primera vez. Claro, claro, O el casting, inclusive, que fue un poquito antes. claro. ¿Quién te hizo el casting? Me lo hizo Manolo González, un productor que en aquel entonces estaba en TV Azteca, era el encargado de fútbol americano. Ajá. Y ya mi primera vez al aire fue con Pepe Espinosa, un tipo al que recuerdo estupendamente. En paz descanse, claro. Alejandro Lara y, vaya, me tocó un juego colegial, 94. Fíjate nada más. Grandes maestros, ¿no? Que te encuentras en el camino y son justamente de las bendiciones, a tu mejor opinión, Ciro, amigos que nos acompañan, que tú ves a las personas en la televisión Sí. y en alguna ocasión sueñas estar con ellas y se hace realidad, ¿no? El aspecto de estar platicando con Ciro Procuna, por ejemplo. No, hombre, mira, imagina, yo crecí viendo los programas de los protagonistas, siempre me gustó el estilo de José Ramón y de todo su grupo, de Rafael Puente, de Roberto Gómez Junco, de Francisco Javier, del estilo de narración de Emilio Fernando Alonso. Entonces, siempre fue mi tirada estar en ese grupo, ¿no? Claro, claro. Con Enrique, con el coach Castillo, con Pepe. Entonces, el que haya sido posible estar precisamente en esa televisora, pues me encantó, ¿no? Fue uno de esos grandes sueños durante 7 años que duró. Claro, fíjate que tocóte una gran camada de comentaristas Estupendo. estando ahí, ¿no? No, Porque no. además marcaron no solamente escuela, el asunto de José Ramón, sino cada uno de los que estaban ahí son pilares ahora en muchos medios, pero la mesa importante que tú veías, que no es imperdible, protagonistas. Sí, y cada uno de ellos tenía una forma de ser, un estilo, una personalidad que creo que le aportaba a uno que estaba empezando, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que mi maestro es Francisco Javier González. Francisco Javier me inculcó un montón de cosas de preparación y de estudio que yo encontré en él puntos altísimos, ¿no? Él se encontraba la forma de recibir France Football, un semanario francés. En esa época, ubiquemos, principios de los 90, Sí, claro. no había internet tan a la mano, no. Ni información tan sencilla. Claro. Entonces, él encontraba la forma de recibir ese tipo de semanarios, o el Guerín Esportivo, un semanario italiano. Uy, claro. Entonces, siempre estaba ese deseo de ir más allá, de ampliar la información lo más posible, hasta por un tema de formación propia, ¿no? Claro. Eso se lo agradezco a Javier como a nadie, ¿no? El estilo analítico que empecé a ver con José Antonio Roca y con José Luis Lamadrid, Claro. para entender un poco más el fútbol como deporte, como la parte táctica y todo eso que hay detrás. Ahí fue donde empecé. Un estilo crítico y frontal de José Ramón, de Roberto, análisis. Entonces, sí, a cada quien le aprendí algo, ¿no? Claro, Sin tienes duda. razón, es cierto. Vamos a la primera pausa, Ciro, si me permites. Sí, Es el claro. tiempo de la televisión, amigo, cuando más importante está y también Ahorita nos emocionante. encargamos otra vez, no te preocupes. Seguimos con la plática, Venga. ¿no? Y regresamos, amigos. Aquí estamos en Lo Dije del 8.4. Sí, está el señor Ciro Procuna.
Aquí estamos, amigos, de vuelta con ustedes. Lo dije en el 8.4. Sí está don Ciro Procuna. Aquí nos encontramos, amigo. Gracias por estar aquí. Platícame acerca de esa experiencia que tuviste, llegar con alguien como José Ramón Fernández, porque indiscutiblemente es todo un referente del periodismo de este país deportivo y de las grandes figuras de la televisión mexicana en todos los tiempos, amigo. Pues yo empiezo en fútbol americano. Mi primera transmisión es precisamente en ese deporte. Durante un año, mi primer año en TV Azteca, me dedico solamente a fútbol americano, colegial y de NFL. Pero ya me ubicaba José Ramón, porque trabajaba con Javier, con el ingeniero, con Luis Baraldi, etcétera. Sabía que también hacía fútbol. Entonces, en el 95 empiezo a hacer canchas de fútbol, reportero de cancha, y en el 96 se da mi primera oportunidad de narrar, que fue una Eurocopa de Naciones, la de Inglaterra. Entonces, ya estando dentro, te digo, empiezan a presentarse esas oportunidades. Si recibes una oportunidad y se aprovecha, salen las cosas bien, entonces pueden surgir otras cosas más. Y así fue que se dio en un medio muy competitivo como lo era justamente el equipo de deportes de Azteca. Claro, tienes razón. ¿Qué te gusta más o te satisface más? No es sencillo, pero salvo tu mejor opinión, el soccer, desde luego estar en cancha, estar palpando grandes escenarios, o el americano, una gran liga, ¿no? Como es la NFL. Sí, lo que más me gusta es el fútbol americano, sí, la verdad. Y lo que más me gusta hacer dentro de esta actividad es relatar fútbol americano. Eso lo tengo perfectamente claro. O sea, hay muchas cosas que ofrece esta actividad, pero lo que más me gusta es narrar fútbol americano. Y no muy lejos está narrar fútbol. Entonces, yo te diría que eso es lo que más me gusta. Después hay un montón de derivaciones que también tienen un sabor muy especial, pero creo que la emoción del momento, o sea, el evento es el evento. El evento en vivo es insustituible. Yo sé que antes y después hay mucho tiempo para ampliar el comentario, pero el evento es algo irreemplazable. Es lo que nos hace privilegiados, ¿no? Salvo tu mejor opinión, que estamos en grandes eventos donde todo mundo quiere estar, pero tenemos la bendición de, con una acreditación, ingresar y relatar y sobre todo entretener a las personas que nos siguen. Sí, y es una gran responsabilidad. El micrófono siempre es una gran responsabilidad. Y vaya, esto es entretenimiento finalmente, ¿no? Un partido de fútbol es lo menos importante ¿De lo más importante? No, es lo más importante de lo menos importante. Tienes razón, así es. Y es cierto, ¿no? Es cierto. Pero igual conlleva una gran responsabilidad tener el micrófono, ¿no? Y esa responsabilidad trato de que se vea reflejada en la preparación. Eso que aprendí con esos personajes que te mencioné en mis inicios, de ver cómo estudian, cómo se preparan para una transmisión. Exacto. De inclusive he tenido oportunidad de ver cómo lo hacen los comentaristas en Estados Unidos, a qué grado llega su nivel de estudio para una transmisión. Exacto. Y digo, es que es por ahí, es así. Nunca es suficiente para prepararse una transmisión, yo creo. Entonces, eso es lo que... Y te digo una cosa, me encanta además. Claro. Me gusta mucho, no lo veo como una carga. Exacto. Es mucho el tiempo que uno le dedica a preparar un partido, pero no me pesa. Yo lo veo como mi entrenamiento, ¿sí? Tú ves al futbolista jugar los sábados o los domingos, pero ¿qué ocurre durante la semana? Pues entrenan, hacen acondicionamiento físico, hacen pesas, hacen la parte táctica. Se preparan. Estudian como equipo, etcétera, etcétera. Bueno, eso que no sale en cámaras, a eso yo lo traslado y es mi preparación, ¿no? Claro. Y la respeto mucho, sí, la verdad me encanta además. ¿Cómo se prepara Ciro para una transmisión de americano, por ejemplo? Básicamente, ¿no? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué son tus elementos? ¿A qué fuentes vas? Mi primer elemento es, para una narración, lo que se llama depth charts. Los depth charts son el orden, la lista de jugadores, pero no es la lista de jugadores numérica ni alfabética, sino cómo están parados en el campo. Claro. Y es un modelo que yo inventé, que me enseñó Pepe Espinosa. A ver, cuéntanos cómo está. Porque Pepe lo que hacía es que... O sea, ¿son los circulitos y las X? No. Más o menos. ¿O cómo es tu estilo? Imagínate un folder, así lo vi por primera vez, Venga, ¿no? sí.
un folder de esos Manila, partido por la mitad. Sí. Entonces, ahí lo que hacía Pepe era que anotaba el depth chart, cómo separaban linieros, quarterback, receptores, corredores, ¿no? Titulares y suplentes. Sí. Entonces, cuando aprendí a usar el Excel, dije, pues vamos metiéndolo a Excel, ¿no? Y cuando le fui encontrando sus atributos a Excel, dije, pues vamos poniéndole más información y más información. Y cuando vi cómo lo hacían los comentaristas de Estados Unidos, dije, no manches, ¿a qué hora hacen esto? No, es que no lo hacemos, nos lo dan el Departamento de Investigación. Y aquí a uno no le dan eso, ¿no? Entonces yo tuve que hacer una adaptación de lo que ya hacía con ese estilo y creé el propio, ¿no? Claro. Entonces yo lo hago y mi estudio del partido está en ese punto en un 60%. Mira. Tendría que mostrar cómo es, porque sí trae información en un orden muy específico que tiene que seguir ese orden claro. Claro. Y después 3 o 4 cosas sustanciosas que quepan en una casilla para que a golpe de vista yo pueda aportarlos si viene al caso en una transmisión. Claro. El mejor dato que puedes aportar es el que viene al caso. Una transmisión no va a ser mejor si la retacas de información. Va a ser mejor si ese dato cae en su momento. Y para que eso ocurra, lo debes de tener a la mano y saber dónde está. Claro. Para darlo en el momento. Preciso, ¿no? Donde tiene que ser. Entonces, aterrizarlo eso son 2 hojas las que tengo frente a mí. No está fácil. No está fácil. Y ya después hay otras cosas más, las historias del partido. Normalmente hay 10, 12, 15 historias, dependiendo de la importancia. Y la transmisión queda perfecta, bueno, no perfecta, no, pero queda debidamente preparada cuando tengo chance de ver video y de, con reconocimiento visual, terminar de aterrizar lo que plasmé en papel. Fíjate nada más. Y te digo una cosa, me encanta hacerlo. Claro, Me gusta mucho hacerlo. Es la extensión del evento. Exacto. El evento dura 3 horas nada más, un juego de NFL. Y lo hago igual con el fútbol. Entonces, mi goce de ese partido empieza desde antes. Claro. Con todo eso que te estoy diciendo. No, tienes razón, porque mucha gente maneja la palabra sacrificio. Es realmente un sacrificio, quizá para la gente que está alrededor de nosotros. Tu esposa, que tal vez tu familia, tus papás, cuando no estabas con ellos, o cuando te dedicas más tiempo a eso por dejar de lado fiestas, reuniones, los amigos, pero es realmente un sacrificio, amigo. Creo que todas las actividades tienen esa parte, ¿no? Claro. En nuestro caso, pues nuestras fechas son un relajo, ¿no? Los fines de semana no son normales. O inclusive mis días de descanso, si hay partidos de fútbol de fase final, los tengo que ver, ¿no? Claro. Y eso es parte de tu trabajo. Entonces, sí, son reglas que no son normales. Trabajas en días festivos. Yo estoy acostumbrado a trabajar en Navidad, en Año Nuevo. Claro. Entonces, eso no es fácil que tu círculo más cercano pues se la pase de lo mejor, ¿verdad? Yo tengo que agradecerle mucho a mi esposa, a mi familia, que hayan sido pues lo suficientemente receptivos y que me hayan aguantado todo este tiempo, ¿no? Exacto, ¿qué tanto es el apoyo que requieres de una pareja para que no se vuelva complicado ni pesado para ella y para la pareja sobre todo? No, muchísimo. Es una adaptación y eso es algo que hay que agradecer y que hay que aquilatar, ¿no? Claro. Mira, yo tengo la fortuna de que a mi esposa le gusta el fútbol, le encanta el fútbol. Mira. Entonces, si de repente tengo un día libre, pero juega el Madrid y el Barcelona, o hay un buen partido, pues, ¿qué tal que nos llevamos el iPad al restaurante? Vamos, comemos, Claro. platicamos, no sé qué, ponemos el juego, lo vemos, nos gusta a los dos, y eso ayuda, ¿no? Claro. Convivimos, salimos de nuestra atmósfera normal y pudimos ver el juego, que aparte a mí me sirve también, ¿no? Claro. Y a ella le gusta. Entonces, sí, es algo que hay que agradecer. Sí, tienes razón. Me dijiste hace rato una frase fundamental, que es el asunto de respetar el micrófono y también cómo ves hoy a los influencers, también la evolución o deformación o transformación, salvo tu mejor opinión, de los medios de comunicación. En base a eso, ¿se respeta hoy el micrófono? Siento que se ha diversificado más, se ha pulverizado, se ha ampliado más. Y eso evidentemente no siempre lleva el mismo respeto por el micrófono. Mira, tú lo sabrás, en un origen, en un principio, había que hacer un examen de locución para que te otorgaran la licencia, licencia A o licencia B, con un mínimo de estudios, con pruebas en cabina, con pronunciación de idiomas extranjeros.
Hoy que yo sepa, eso no aplica más. No, no está. Se fue diluyendo con el tiempo, se fue abriendo el abanico, se fue esto te ha cambiado las coordenadas, ¿no? Y el Internet en general. Claro. Y bueno, hay que estar siempre listos para esos cambios. Hay quien lo hace muy bien, de verdad. Que hay influencers, hay gente que tiene millones de seguidores que ni siquiera estudiaron esto, pero que tienen un don natural que han sabido explotar y que lo hacen verdaderamente bien, ¿no? Y eso hay que aplaudirlo. Pero sí siento que cuando ves todo lo que hay, sí siento que se ha perdido el rigor. Y hay algo muy importante. Dentro de ese respeto tiene que haber rigor periodístico. Claro, claro. Y sí creo que se ha perdido ante tanta diversificación. Sí, tienes mucha razón. ¿Te gustan las redes sociales? Sí, claro. Por ¿Las supuesto. manejas, las redes sociales? Sí, es que no puedo no hacerlo, ¿no? Es una herramienta fundamental, pero hay que usarla lo mismo. Todo se tiene que hacer con responsabilidad. Claro, claro. Todo. Entonces, sí, trato de entenderles, de explotarlas, trato de usarlas en mi beneficio, pero tampoco les dedico tanto tiempo, les dedico el tiempo que corresponde. Sí, tienes razón, es cierto. Así tenemos que estar inmersos en la comunicación de hoy en día, Ciro. Después de que llegas a Televisión Azteca, ¿qué aparece en ese camino? Después de TV Azteca, estoy 7 años ahí. Tengo la fortuna de cubrir 2 mundiales. ¿2 mundiales? No, fue un mundial con TV Azteca. Con Azteca. Francia 98, tuve 2 Juegos Olímpicos. Bueno, fueron 3. Contamos los de invierno, claro. Claro. Nagano, también Atlanta 96. Me acuerdo mucho que José Ramón decía que tú eras la voz por el estudio que tuviste en francés, en la lengua francesa, eso para que padre. fueras a ser la voz principal allá de comentarios en Francia. Mira, ese fue un mundial que disfruté mucho. Yo te diría que es el que más he disfrutado. Sí, sí. Alguna vez dijo, me parece que fue Warren Buffett, la mejor inversión que pueden hacer es en ustedes mismos. Claro, claro. Y entonces, para ese Mundial de Francia, yo estaba con la incertidumbre de si voy o no voy, porque era el más chavo, era de los nuevos, etcétera. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacerlo lo mejor posible, vamos a prepararnos lo mejor posible para el Mundial. Y dije, ¿qué tal que le vamos poniendo algo que en mercadotecnia se conoce como ventaja competitiva? Mira. ¿Cuál puede ser una ventaja competitiva? Sí la aplicas, amigo. Estudiar francés. Claro. Aparte, en TV Azteca te ofrecían el beneficio de un intercambio con una escuela de idiomas. Pues aquí Ahí está, además tengo eso. Claro. Hay que aprovecharlo. Estudié francés durante 1 año, 3 meses. Y fíjate, las cosas funcionaron muy bien porque propiamente mi chamba en el Mundial había terminado con los cuartos de final. Después de narrar un juego en Lyon, que era mi sede principal, Lyon y Saint-Étienne, nos dicen, van de regreso a París todos, regresamos a París, y yo ya tendría que haberme despedido ahí, ¿no? Y me dicen, pues no, vas a ir a Clairefontaine diario a cubrir a la selección de Francia. De Francia. Que a la postre terminó siendo campeona del mundo. Así es. Y ese francés que tienes ahí, pues úsalo para entrevistar a los picudos. Y funcionó muy bien. Fíjate. Pude entrevistar a Zidane, pude entrevistar a Dior Caef, a Laurent Blanc, que medio hablaba español, pero eso me abrió muchas puertas, ¿no? Claro, claro. Y eso prolongó mi estancia productiva durante el Mundial hasta la final. Claro, desde luego. ¿Cómo te marca un evento así, Ciro? Estupendamente. La Copa del Mundo, la final, Claro. Estar hablando justamente con las grandes figuras. Sí, sabes, especialmente por esto que te digo, ¿no? Porque uno planea las cosas y fue una lección personal de decir, tú tienes que empujar todo lo que sea posible, todo lo que esté de tu parte. Yo tenía una expectativa que eran justamente los cuartos de final y después, lo que viniera después de cuartos de final ya para mí era ganancia. Pues eso que estuve trabajando durante 1 año, aprender el idioma, me sirvió para una bonificación que ni esperaba, ¿no? Narrar un juego adicional, el de tercero y cuarto lugar, que para mí fue maravilloso. Fue tu final. Y poder estar en Clairefontaine con la selección de Francia, ¿no? Claro. Entonces, sí, uno nunca sabe cómo van a salir las cosas hacia adelante, pero no puede quedar por uno el dejar de hacer lo que está a tu alcance para que salga lo mejor posible. Es lo que te comentaba, o sea, debes estar preparado para la oportunidad. Claro. Tú tuviste una claro. perspectiva en cuanto al calendario que te dieron, los llamados, etcétera, etcétera, pero la preparación sigue, ahí está, es fundamental para que en ese momento, ¿quién lo sabe hacer? ¿Quién lo puede hacer? Ciro tiene francés, adelante. Y además, a ti se te queda siempre el asunto de haber estado en un partido más como fue el tercer lugar y haber entrevistado a gente como Zidane.
Sí, fue padre. Las grandes figuras que los enseñaste, Cruyff, el actual entrenador de la selección de Francia, ahí estaba también y levantó la Copa del Mundo. Aquí el asunto, exactamente, Deschamps era el capitán. Deschamps, es eso, me sirvió como una lección de vida, ¿no? Y yo creo que por eso tiene ese lugar tan especial en mi mente el Mundial de Francia. Claro. Después uno intenta también que sea de esa forma, no siempre salen las cosas como uno pretende, ¿no? Pero sí creo que fue un ejemplo, y no nada más tienes que aplicarlo cuando viene un evento de la importancia de un Mundial, ¿no? Es tu siguiente transmisión, es tu siguiente programa al aire, claro. Es cada cosa que hay que hacer. Entonces, por eso creo que fue un Mundial que disfruté tanto. Fíjate nada más, y lo decíamos al principio, Ciro, son sueños que tenemos en esta profesión afortunadamente bendecidos, porque, bien lo dices, cumpliste el sueño de llegar a un Mundial, de llegar hasta cuartos de final, luego la tercera el partido por el tercer lugar, después le están entrevistando. ¿Pero qué sigue? No frenas ahí. El límite no está aquí, está aquí. No, sí, claro. Mira, es que esto me gusta tanto que lo podría hacer hasta que decida retirarme, ¿no? Claro. Que todavía no. Pensé que ibas a decir gratis, no, gratis no. Bueno, no, pues uno tiene que vivir de algo, ¿no? También, sí, no, pero sí, lo disfruto tanto que, pues, te digo, es cuando te dedicas a tu pasión. Claro. Y bueno, después de eso viene el siguiente partido y viene el siguiente Mundial y vienen los siguientes Olímpicos. Entonces yo estoy hasta Sydney 2000 en TV Azteca. Ahí se da la salida de algunos de nosotros, continúo en radio, surgen algunas oportunidades de televisión que estaban empezando, como Gol TV, etcétera. Pero a mí algo que siempre me había gustado era justamente ESPN. Y en 2004 ESPN empieza a hacer cosas en estudio aquí en México y es ahí donde se da una siguiente coyuntura en mi carrera. Sí, porque me acuerdo que narraste la Copa Libertadores, la final de Cruz Azul para PSTN. PSN, justamente. PSN, efectivamente. Pan American Sports Network. Es correcto. Fue un canal que entró muy agresivo en todo el Cono Sur y en México, un canal de cable, con derechos de la NBA, de la Fórmula 1, de la Copa Libertadores. Fíjate, sí. Y se da la incursión de los equipos mexicanos, le va bien al Cruz Azul y me toca hacer 2 o 3 juegos, ¿no? Y ahí es donde te digo, uno nunca sabe cómo pueden operar las cosas. Yo ahí conocí a quien después se convirtió en mi jefe en ESPN, Mira, a Rodolfo Martínez. Fíjate. Ahí conocí a Eduardo Vizcayart, con quien después hice un mundial para ESPN en Alemania. Mira. Ahí conocí a Edgardo Matei, un productor buenísimo, con el que después me encontré en ESPN, ¿no? Entonces te digo, van ocurriendo cosas que uno nunca sabe cómo van a derivar más adelante. Sí, es parte del camino, ¿no? Cómo te encuentras a las personas, a las situaciones, pero también, como bien lo señalas, uno no conoce el futuro, pero hay que aprovechar ese presente para que después tenga frutos, ¿no? Sí, por supuesto. Ciro, vamos a la siguiente pausa, si me permites. Aquí seguimos, amigos. No le cambie, está muy interesante la charla con Ciro Procuna. Sí, aquí está con nosotros, en Lo Dije, en el 8.4. Estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos, amigos, de vuelta con ustedes. Lo dije en el 8.4. Está Ciro Procuna, mi buen amigo. A ver, Ciro, cuéntame. Aparece ESPN en el radar, pero ¿cómo te enteras de eso? ¿Cómo sucede que ingresas? ¿Y qué es lo primero que haces? Yo me entero por Heriberto Murrieta, que ya había sido reclutado para entrar a ESPN, recomendado por Carlos Hermosillo. Ellos hacen el primer fútbol picante. Hermosillo, Murrieta y Carlos Reynoso. Cierto. Entonces, por veto y una amistad mutua, me entero de esto, ¿no? Entonces, vaya, yo crecí admirando ESPN. Mis primeros grandes ídolos en este rubro fueron Chris Berman, Tom Jackson, Dan Patrick, Keith Olbermann, Stuart Scott, Carl Ravitch, todos aquellos que hacían los Sports Centers, los NFL Primetime. Yo los veía por cable, me encantaban sus contenidos, y cuando escucho que va a haber algo en México acá, dije, no, es que ahí tiene que ser, ¿no? Claro. Y es ahí donde me pongo en contacto con Rodolfo. Rodolfo me dice que van a hacer un casting, me apunto para el casting.
Lo hago, pasa el tiempo, no ocurre nada, no suena el teléfono después. Y más adelante, después de que ellos ya tenían fecha de inicio, inician con 4 presentadores de SportsCenter, pero necesitaban un quinto, porque tenían que llegar eventualmente las fechas de descanso para cada quien, y ahí es donde sonó el teléfono. Y donde se me hace otro casting. Bueno, me hicieron como 3 castings para entrar a ESPN. Pero te digo una cosa, eso es algo que debo de agradecer, porque el estándar de cuidado, de calidad para lo que vas a entregar a la cámara, tiene que estar muy cuidado, ¿no? Y muy supervisado. Y eso estaba en SportsCenter. Bueno, está en SportsCenter. Pero bueno, te hablo de esa etapa, y por eso es que fueron 3 castings aquellos, pero salieron muy bien. Cuando estaba yo sentado en el set y que empezó a correr la música, dije, no, pues es que es esto donde yo quería estar, ¿no? Tararán, y salió bien, afortunadamente salió muy bien, salió muy padre el casting. Y bueno, pues ya de ahí me quedé desde febrero 1 del 2004. Fíjate nada más, cómo se ve el tiempo rápido. Ya no estoy en SportsCenter, aparezco ahí eventualmente como analista, pero pues muy involucrado con otras cosas que se hacen, ¿no? Claro, ¿qué significa el asunto cuando vas a alguna cobertura o en tu vida personal que la gente te reconoce, pero cuál es la responsabilidad de tener el nombre de ESPN, que tú eres comentarista de ello? ESPN es una marca registrada, es una marca conocida. De hecho, alguna vez vi esos logotipos o esos emblemas y su impacto, el peso de marca, es un peso que se conoce a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso ya conlleva una gran responsabilidad. Además, lo notas en el cuidado que hay en cada cobertura, desde el punto de vista producción. Entonces, todo eso lo obliga a uno, o lo lleva a uno por profesionalismo y responsabilidad misma, a estar a esa misma altura. Claro, es cierto. Eres un tipo conocido, es un tipo que ha hecho una buena carrera y su nombre lo dejas definitivamente en la historia del deporte y de los comunicadores. Cuando la gente se te acerca, ¿te gusta, te complace, estás para ellos, un autógrafo? ¿Cómo manejas esa situación, Ciro? No, claro, por supuesto, claro que es satisfactorio que eso ocurra. Soy un poco penoso, debo decirte, entonces eso no pareciera mejor. Más o menos, ¿verdad? Pero es que, no, es satisfactorio, por supuesto que lo es, ¿no? Y claro, sí creo que tiene uno que darse el tiempo para atender a la gente, por supuesto que sí, claro. Finalmente es una cortesía que uno agradece, ¿no? Claro, claro, es cierto. Hay momentos muy padres que vivimos, desde luego, los que comunicamos deportes y también los comunicadores en general. Y ya me comentaste dos de ellos, pero ¿cuál fue tu momento más complicado? ¿Hubo alguna vez que dijiste, no se me dan las oportunidades, hay que claudicar, el camino no es por aquí? ¿Pasó? Hubo una etapa muy complicada. Cuando salgo de TV Azteca, salimos varios de TV Azteca, salimos 5 personas, Francisco Javier González, Toño Moreno, David Braverman, Alfredo Ruiz y yo. Dejamos de estar en TV Azteca, nos vamos nada más a radio, en ASIR, con un proyecto de una estación 100% deportiva, de la que yo era gerente. Entonces, como dadas decisiones del momento nos obligaban a estar o en un lado o en el otro, los que te mencioné, decidimos quedarnos con el proyecto de radio. Yo estaba más vinculado al proyecto de radio porque tenía un cargo gerencial y sí, al igual que Javier, que era el director, Francisco Javier, pues más responsabilidad con un grupo numeroso de gente, ¿no? Que formaban parte de la programación. Claro. El primer año fue bueno, pero no continuamos en Grupo ASIR por decisiones de la empresa. Entonces tuvimos que salir a buscar estación. Esa fue una etapa muy complicada, porque llegamos, por ejemplo, a Grupo Imagen, estuvimos unos meses en Grupo Imagen, e Imagen decide vender la estación en la que estábamos. Y el concepto no iba con lo que nosotros teníamos, y pues a buscarle. Y fuimos a 590, en Núcleo Radio 1000, y era pagar renta de estación. Era pagar renta de estación por el tiempo completo, de una estación icónica además, como 590. Fue la Pantera, ¿no? En alguna ocasión, sí. Ajá. Entonces, había meses en que no salía para la nómina
y para la renta de estación. Entonces pagabas nómina y decías, a ver, que me esperen tantito para la... No, estaba puntualmente, hablaban para, oye, ¿qué onda? Vamos a bajar el switch, Ay, caray. Oye, no, espérate. Fueron etapas muy angustiantes aquellas, ¿no? Claro, claro. Y mira, todo eso te ayuda a valorar lo que después puedes llegar a tener, ¿no? Sí, claro. Yo aprecio muchísimo, de verdad, el estar en un lugar como ESPN, que es una empresa responsable en materia financiera, jamás nos ha faltado absolutamente nada, ¿no? Fíjate. Pero sí, esa fue una etapa bien complicada, porque estábamos de estación en estación, luego de ahí pasamos a Radiópolis. Radiópolis. El Güero Burillo estaba también metido en claro. esa parte. Fue etapa de inestabilidad en muchos sentidos. Por eso, porque andábamos recorriendo el cuadrante, Sí, sí, ¿no? como nómadas. Difícil. ¿Pensaste en claudicar? No. No, sí pensé que llegara el proyecto a terminar, ¿no? Que el proyecto como tal, como había sido concebido originalmente, muriera. Estuvo amenazado. Claro, claro. Pero cuando llegamos a Radiópolis, ahí sí hubo la oportunidad de que el grupo abrazara el proyecto y que se mantuviera de manera estable un tiempo y que creciera. Claro, claro. Te pregunto, ¿llegaste a ser despedido alguna ocasión? No. No ha pasado. ¿Sabes? También ocurre que como uno es freelance, entonces pues simplemente no hay más llamados, ¿no? Cuando eso ocurre. Pero en TV Azteca sí tuvo que ocurrir eso. La historia es esta. Cuéntame. Era una época de mucha rivalidad Azteca-Televisa, Sí. 2000, y la estación de radio de Grupo ASIR, en la que teníamos este proyecto deportivo, el grupo ASIR se iba a vincular con Radiópolis, Televisa Radio. Entonces, ¿cómo? Uy. En Televisa y en TV Azteca no había manera, ¿no? Ajá. Eran épocas muy polarizadas en ese sentido. Exacto. Y entonces se nos obligó a tomar una decisión, ¿no? O es acá o es acá. Y algunos nos quedamos acá. La fusión ni se dio. No se dio. No se dio. Porque la Comisión de Competencia no la aprobó. Ese fue un argumento que pusimos sobre la mesa y espérate al menos a que sea oficial. No, hubo que tomar una decisión, había un deadline y bueno, así fue, ¿no? Claro, Pero no fue un despido, fue por voluntad propia. Claro, digo, te pregunto porque naturalmente con los años adquieres más experiencia, pero no es tan sencillo. Entraste muy joven y en ese momento una situación así, de pensar, decidir ejecutar y te quedas sin nada, ¿qué haces, no? Porque también está el asunto económico y el asunto de efectivamente continuar o no continuar en esto, ¿no? Pero ocurrió esto que te conté y sí hubo el respaldo, ¿no? Sí lo hubo. Entonces, eso siempre hay que agradecerlo. Claro. Y bueno, te digo, son la verdad experiencias que te van forjando y que te llevan más adelante a valorar cuando hay estabilidad, a valorar tu trabajo. O sea, Claro. lo disfrutas tanto, es tu pasión, etcétera, pero tienen también que darse una serie de condiciones para que lo puedas hacer de la mejor forma. Sí, tienes razón. ¿Qué tanto hoy en día Ciro es el apasionado aficionado que veía al principio los juegos o el profesional que está ante un micrófono, ante la responsabilidad de la empresa y que le va a relatar a millones? Un poco de las dos cosas. Siempre tiene que estar las dos cosas involucradas. Si estás transmitiendo un partido, tienes que estar a la altura de la emoción del evento en cuestión, con la responsabilidad que tu carrera profesional te ha dictado, ¿no? Entonces siempre es una mezcla de las dos cosas. Siempre tiene que serlo así, ¿no? Perfecto. Al comienzo me decías, ¿no?, que tuviste gente como Francisco Javier González que te decían estudia, no lo dejes. ¿Crees que se deba seguir un proceso en esto de la comunicación? Es decir, por ejemplo, iniciar como reportero, después escribir, llegar a la radio, antes de la televisión, no sé. ¿Piensas que así es? ¿O cuál fue tu caso? Por ejemplo, ya nos comentaste, claro está, pero ¿piensas que tiene que ser así? Yo creo que sí. El estar como reportero, de hecho, es algo que no debe uno perder. Claro, en etapas formativas se acentúa más esa parte, pero si de repente te toca ir a un evento grande porque tu trayectoria ya te pone en un lugar así y no tienes esa base reporteril, cuando te toque ir a cubrir algo, entonces puedes quedar mal parado, pero si estás bien cimentado desde tu formación en haber gastado la suela de los zapatos para cubrir un evento, para
para hacer eso que se hace en la etapa reporteril, pues es fundamental, ¿no? Entonces, pero sí creo que todas esas bases tienen que estar puestas y en la medida en la que estés más completo, es que puedes llevarlo a cabo mejor. Y algo muy importante, sí me he dado cuenta, es el estar preparado para el cambio y saberse adaptar al cambio. Y muchas veces desaprender para reaprender. No podemos seguir pensando que mi fórmula ABC es la buena y es la que se va a imponer. Tienes que saberte adaptar a los medios. Imagínate, estamos en medio de una revolución informática por el Internet y todo lo que está causando. Te tienes que subir ese tren. Claro, si no te sabes subir ese tren, estás perdido, ¿no? Sí, tienes Entonces, razón. hay que saberse adaptar al cambio. Sí, tienes mucha razón y lo vivimos día con día. Han pasado más de 30 años, Ciro, una gran carrera sin lugar a dudas. ¿Se han cumplido los sueños? Sí, claro, por supuesto. Sí, tengo más todavía, tengo un montón, ¿no? Cada transmisión es parte de eso, pero sí, mira, el narrar un Super Bowl siempre lo quise hacer, pues ya llevo un montón, ya llevo una buena cantidad, ¿no? Afortunadamente, sí. Empecé en el 26, Fíjate. cubriendo y después ya haciendo parte de la transmisión, que como te digo, el evento es lo más importante. Siempre quise ir a un mundial, ya van varios. Siempre quise ir a los Juegos Olímpicos, ya también van varios. Son esos como que los momentos que uno más agradece. Siempre quise ir a una final de Champions, también se dieron algunas. Entonces, sí, esos son los eventos que terminas agradeciendo por encima de todo, ¿no? Porque siento que sí es la culminación de un proceso de trabajo, de una experiencia acumulada, de méritos que has ido cosechando, reuniendo para que eso sea posible. Entonces, por eso es que son tan satisfactorios, además del evento en sí, ¿no? ¿Qué se necesita, Ciro, por las nuevas generaciones, tener para llegar a narrar un Super Bowl? Mira, algo muy importante es, y no nada más para narrar un Super Bowl, para cualquier objetivo, paciencia. Yo siento que hay demasiada impaciencia en las generaciones nuevas por obtener una recompensa inmediata. Y lo entiendo. Hoy tenemos tantas herramientas que nos otorgan respuestas inmediatas, satisfactorios inmediatos, que de repente pedir paciencia parece como si estuviera uno pidiendo una cosa al otro mundo, ¿no? Cierto. Pero las cosas se tienen que ir madurando. Claro. Se tienen que ir madurando. Y cada quien como comunicador tiene que llevar un proceso, porque si te saltas procesos, entonces vas a estar menos cimentado para llevar a cabo una actividad. Yo así lo veo. Sí, tienes razón. Entonces, ¿crees que sea correcto el asunto de que se inicie sin paga o es una cosa por otra para los que están comenzando con esto? Yo no lo veo mal. ¿Cómo lo ves? Yo no lo veo mal. Mira, yo te hablo desde mi experiencia. Sí, ajá. Yo sé que puede ser pedir demasiado en estos tiempos, pero yo desde mi experiencia no lo veo mal. Yo tuve afortunadamente el apoyo de mi familia para que cuando yo empecé a picar piedra no tuviera yo que llevar un gasto a casa, ¿no? Exacto. Más bien una aportación a casa. Cuando llegó la hice, ¿no? Cuando me empezaron a pagar la hice, porque fueron reglas de casa, ¿no? Así me lo dejaron claro. Tal cual. Entonces, sí es algo que recomiendo ampliamente. Es pesadísimo eso de estudiar y trabajar, muy pesado, pero es cuando puedes hacerlo, Exacto. Es cuando estás joven, es cuando Exacto. tienes energía. Entonces yo sí, por supuesto que lo recomiendo. Fue el camino que seguí, no me arrepiento en lo absoluto. De tal forma que, porque muchas veces, si ves el otro lado y terminas la carrera sin experiencia, entonces ahí puede ser muy frustrante y ese arranque va a ser más complicado. Claro, tienes razón. Sí, coincido contigo porque a fin de cuentas en esa inmediatez que señalas que quieren los jóvenes, es sencillo, es una cosa por otra. Tú tomas esa experiencia de, tú dime quién te regala el ir a cubrir a la América, de estar en un reportaje en la alberca olímpica, de estar en un velódromo para que entrevistes al atleta de moda en ese momento. Eso es una cosa por otra. Sí, no, te lo tienes que ganar. Claro. ¿no? Te lo tienes que ganar, tienes que hacer méritos, tienes que tener paciencia Exacto. y prepararte. Exacto, ¿sí? exacto. Otra cosa en la que creo firmemente es en la visualización. Creo ampliamente en eso. Pero la visualización tiene que ir acompañada de disciplina y preparación. Claro. Porque puedes visualizar lo que quieras,
pero si no chambeas, si no eres disciplinado, de nada va a servir. Todo eso puesto en la coctelera te va a acercar a eso que estás queriendo realizar, ¿no? De acuerdo contigo, Ciro. ¿Qué sigue en la vida para Ciro Procuna? Me encanta lo que hago, yo puedo seguir haciendo la NFL el tiempo que sea. Entonces, ¿qué sigue? Sigue mi siguiente temporada de NFL. Soy el más feliz narrando el Sunday Night Football, siempre quise hacerlo. Quiero perfeccionar mi estilo, quiero hacerlo mejor, quiero enriquecerlo, quiero entender más el fútbol americano en su esencia. Quiero seguir relatando, quiero seguir haciendo lo que hago, eso es lo mejor. Y creo que estoy en el lugar en el que siempre quise estar y en el lugar correcto. Lo logras, amigos, nos lo transmites bastante No, bien. hombre, soy un afortunado, como te dije, de hacer lo que me gusta. Ciro, un placer que estés por aquí. Te lo agradezco, José. Al contrario, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu amistad, amigo, tantos años. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias, sobre todo gracias a usted, amigo, que nos acompaña. A nombre de Brenda Herrera, que está al frente de todo este gran equipo de trabajo, pásela cordial. Nos vemos en la siguiente, lo dije en el 8.4. Soy José Manuel Pineda. Aquí estuvo Don Ciro Procuna.